Para muchos de nosotros, cuando pensamos en la palabra sacrificio, pues significa así como, este sacrificio me va a doler. Pero yo siento que en rendir nuestras vidas a Él y todo lo que somos y todo lo que tenemos, y ese gran sacrificio nos pone en un camino en donde podemos realmente experimentar la vida plena. Pues cada vez que algo muere de la carne, algo renace del espíritu y sentimos, sí, más vivos, más plenos, sí, como nunca. Hola amigos de la Alianza de Avivamiento, me da mucho gusto darles la bienvenida a otra entrevista y esta vez para mí es un honor poder compartir la pantalla con unos gigantes que no quiero ser adulador, pero la verdad es que pues, además son mis pastores, son mis jefes, son las personas que me casaron también, entonces son un matrimonio a quien admiro y a quien quiero muchísimo y desde que estoy en esta comunidad que es Vereda, pues me han acompañado, he aprendido muchísimo de ellos, de ambos dos, ahora sí. Y pues es para mí presentarles a Janice y Benny Yu. Ellos son parte del equipo pastoral de la iglesia Vereda en el sur de la Ciudad de México. También son los directores fundadores del Pozo de Vida, una organización que lucha contra la trata de personas, donde han desarrollado pues varios programas de intervención, restauración y reinserción sí, para víctimas de trata de personas en nuestro país y donde también tengo el gusto de colaborar y entre muchas cosas más que nos van a ir compartiendo en esta entrevista y pues nada, bienvenidos. Muchas gracias, muchas gracias. Hola a todos, hola a todos los avivadores que tienen ese avivamiento en su corazón. Gracias por la invitación, Abner, y es un placer estar con todos y todas. No, pues para nosotros es un placer poder escuchar de lo que están trayendo ustedes a México. Y pues justo para empezar esta entrevista, me gustaría empezar con que nos cuenten un poquito de por qué, algo que me gusta mucho y que de su historia es literalmente el dejar absolutamente todo y venir a México y pues Señor, que sea tu voluntad y que se haga lo que tú quieras. O sea, literalmente. ¿Cómo nos pueden contar un poquito de cómo sucede esto? Pues cada uno de nosotros recibimos la llamada a la misión como separados. Entonces no es que yo me casé con un hombre que quiere ser misionero y así que yo también participo, pero yo también recibí mi llamada y sabía desde el inicio que toda mi vida va a girar completamente como 180 grados y sabía desde el inicio que sería por la vida. Y ha sido un proceso de quitar todo lo que no sirve hasta donde nosotros ponemos nuestra confianza, ¿no? Como hasta como trabajo, una casa, familia, todo lo que formaba un sentido de seguridad, es justo lo que Dios nos decía que lo quite. Y para que poder aprender cómo depender en Él y confiar en Él. Y entonces ha sido toda esa experiencia antes que venir aquí. Y cuando llegamos aquí no sabíamos que vamos a estar aquí por tantos años. Literal pensábamos, vamos a estar aquí 3 a 5 años y de allí pues Dios nos va a mandar otro lado. Entonces, sí, nos sorprende que realmente estamos poniendo raíces aquí. Uh-huh. Sí, quiero leer de Lucas 9. No va a ser predica, los prometo. Pero para mí es uno de los versículos que realmente me llama mucha atención. Y dice esto: porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa, la salvará. Y creo que para muchos de nosotros, cuando pensamos en la palabra sacrificio, pues
significa así como, este sacrificio me va a doler. Pero yo siento que en rendir nuestras vidas a Él y todo lo que somos y todo lo que tenemos, y ese gran sacrificio nos pone en un camino en donde podemos realmente experimentar la vida plena. Entonces, para nosotros, aunque sí fue un sacrificio, pero creo que hemos entrado más en nuestro propósito como en su reino por hacer ese sacrificio. Pues cada vez que algo muere de la carne, algo renace del espíritu y sentimos, sí, más vivos, más plenos, sí, como nunca. Ajá. Me encanta, voy a contar algo rápido. Alguna vez, cuando todavía nos podíamos reunir, a alguna de las personas con las que compartimos ministerio con Janice, le dijo a Janice, Janice, te ves súper joven, súper cuidada. Janice dijo una verdad que a mí me explotó en la cabeza, que fue, es que entre más tiempo pasas dentro de la presencia de Dios, hay este rejuvenecimiento y esto, entonces es como, ojo con el secreto ahí, ¿eh? para las mujeres. Y pensando justo en esto, en esta conexión, tiene una conexión espiritual con el Espíritu Santo, vaya, tremenda. A mí me impresiona esa comunión que como matrimonio y en lo individual tienen con el Espíritu Santo. Me gustaría que nos pudieran contar de pronto cómo todo tiene un proceso, desde un inicio hasta el camino que vamos avanzando. ¿Cómo se da esta conexión o esta comunión tan poderosa que tienen con el Espíritu Santo? ¿Cómo se desató en sus vidas? Al inicio, pues, por ser asiáticos, tenemos papás muy estrictos. Entonces, cuando pensaba en temor de Dios, literal, es como, ¿me entiendes? Autoritario, ¿no? Así. Y tenía ese concepto. Pero entonces siempre tuve ese deseo de obedecer. Yo dije, el único temor que tengo es cuando ya tenga como, no sé, 90 algo años y ya estoy preparando de no morir y ahí como me doy cuenta que desobedecí algo. Eso sería mi peor temor, ¿no? Entonces vivo para obedecer a Dios. Pero antes la imagen que tuve de Dios era como ese papa estricto, ¿no? Que es súper exigente. Y conforme conociéndolo más, es como me enamoro de él porque realmente él es papá consentidor. Y tuve que aprender esa parte del lado bueno de quién es Dios papá. Y me enamora más y como me doy gozo, como me siento ese gozo, obedecerle. Ya no tanto por el miedo de castigo, pero ahora es más gozo de estar cerca de lo que él quiere hacer y participar lo que él quiere hacer, porque ahí es lo divertido. Entonces, aunque es trabajo duro, es súper divertido ver sus milagros, ver su manera de tocar el corazón de las personas. Entonces, sí encuentro más vida en obedecerlo. Pero como mi meta es igual, quiero obedecer a Dios, punto final. Y pide lo que pide, aquí estoy, ¿no? Y siempre voy a decir un sí. Sí, y bueno, es interesante que Janice empezó eso con el tema de obediencia, porque de verdad la obediencia nos pone el camino, o sea, nos abre el camino hacia la presencia de Dios. Entonces, dice ahí en Salmos, ¿quién puede subir al monte, no? Y es nuestra obediencia, nuestro corazón, los que sí realmente conocen el corazón de Dios. Entonces, y refleja ese corazón aquí en la tierra. Y otra cosa para mí, la presencia de Dios es tan dulce, pero no es limitada a simplemente a reuniones de oración o de adoración. O sentirse bonito. Sí, y es creer que la presencia de Dios puede estar en las
pues en las esquinas más oscuras de la ciudad. Cuando tú estás presente y tú reconoces tu estatus con Dios, que eres portador de su presencia y eres uno con Él, la presencia de Dios está contigo a donde vayas, ¿no? Y entonces ahí es lo crucial para mí, reconocer que la presencia de Dios no es simplemente limitada a un auditorio, un templo, ¿no? Una iglesia. Está en todas partes y ahí, no importa dónde estés, puedes tener, bueno, no es simplemente tener acceso a, más bien eres portador de esa presencia. Sí. Me encanta eso que están diciendo porque justamente estaba pensando mientras lo decías, cuando Jesús decía, yo hago lo que veo a mi Padre hacer, ¿no? Y justo como portadores de la presencia, creo que ese es nuestro llamado, ¿no? Hacer lo que Dios está haciendo de la manera en lo que Él lo está haciendo. Creo que lo primero y lo más importante pues sería amar, ¿no? Y algo que es muy característico, si ustedes no conocen a los Yu, es que ellos aman este país. No he conocido mexicanos más mexicanos que ellos. Por eso les digo todo, ¿no? Al grado de renunciar a nacionalidad, ya por ahí Benny ya es mexicano legal, de caminar, de aprender la cocina mexicana también. Janice tiene es un don espiritual en la cocina tremendo. Entonces, me encanta esto, ¿no? Justamente la forma en la que aman. Y creo que hoy, cuando hablamos de avivamiento, amor es un ingrediente básico para poder detonarlo. Pensando justamente en avivamiento, ¿cómo ven ustedes el avivamiento en México? Porque son personas que lo están persiguiendo. O sea, no solo es el dejarlo todo, el caminar, el hacer lo que el Padre está haciendo, sino caminar en esta verdad, en este perseguir del Espíritu, del mover del Padre, y pues, ¿cómo lo están viendo ustedes? ¿Qué es lo que están sintiendo en el ambiente espiritual? Sí, pues creo que me ayuda mucho por venir de muchas culturas diferentes. Entonces, justo lo que es muy mexicano y está muy bien recibido, yo sí puedo detectar si eso es algo del reino de Dios o no, aunque es como muy común. Por ejemplo, ese concepto de no me cae bien, ¿no? No importa, cristiano o no cristiano, todo el mundo lo usa, pero cuando tú realmente lo examinas con la lupa de los estándares de Dios, pues sabe que eso no es un concepto del reino de Dios. Entonces creo que para mí, yo también tuve que vivir un proceso de renunciar a ciertos pensamientos culturales como asiáticos, ¿no? Pensamiento cultural es americano. Entonces, como ya lleva un proceso de renunciar, detectar y renunciar esos falsos conceptos y realmente abrazar como ese reino de Dios. Y yo creo que eso es parte de nuestro labor, a realmente retar, ¿no? Como esos conceptos culturales bien recibidos y ayudar a renunciar y abrazar algo mayor, abrazar algo del reino de Dios, porque reino de Dios no es solo como un montón de gente creyentes adorando a Dios en un auditorio. Realmente hay que invadir a las esferas diferentes de la sociedad, traer un impacto, traer su reino, sus principios, sus valores. Y no se puede convivir ese valor del reino de Dios con un valor cultural. No se lleva. Entonces uno necesita que bajar y nos interesa mucho traer ese concepto del reino de Dios en cada esfera y enseñar a los demás que también no lo vivan, lo acepten y viva ese proceso de avivamiento personal, porque todo fluye desde interior hacia exterior. No nos interesa solo como, ¿me entiendes? Como imponer algo
que no tiene sentido para mí, que no trae vida en mi propia vida. Entonces queremos ver ese como avanzamiento, rompimiento de ciertos valores culturales como de opresión, ciertos valores como justo tema de machismo también es uno. Entonces, detectar esos valores que no sirven para el reino de Dios y realmente educar a través de educación y también traer esa perspectiva correcta de quién es Dios y qué es lo que Dios te dice, quién eres tú, todo eso y dejar el otro para que realmente la gente experimente esa vida plena como nosotros hemos experimentado. Yo creo que es importante considerar cómo definimos el avivamiento. ¿Cuál es nuestra definición de avivamiento? Y también cuál es el papel de la iglesia o el pueblo de Dios en esa definición. Entonces, para definir el avivamiento, ¿cómo lo entendemos? Por ejemplo, como estaba diciendo Janice, el avivamiento para muchos creo que nos equivocamos cuando pensamos que es, por ejemplo, el Estadio Azteca, por ejemplo, lleno de gente y hay pues 100,000 personas, ¿no? Que entregan sus almas a Cristo. Gloria a Dios, amén. Pero en verdad eso es un resultado. Y a veces confundimos resultado por impacto, por transformación, cuando en realidad esa transformación es de largo plazo y no es en un evento ni en una conferencia. Eso puede ser un resultado y tenemos que definir bien cuáles son los resultados, los efectos y el impacto que realmente lleva a una transformación en la sociedad. Entonces, y regresando a lo que dijo Janice, es cuando vemos, por ejemplo, creo que Hechos 2 es usado como un estandarte en el avivamiento, ¿no? Hechos 2 y la primera iglesia. Y pues decimos, pues eso es la representación de un avivamiento, ¿no? Y es muy interesante porque vemos a los creyentes que estaban reunidos y esperando este momento de Pentecostés. Y ahí, pero el avivamiento no pasó en ese cuarto, pasó cuando bajaron, pasó cuando empezaron a salirse a las calles, a las plazas, a las explanadas de la ciudad, llenos del Espíritu Santo. Y es interesante, si se fijen bien en la narrativa en Hechos 2, no hay una diferencia entre lo que pasó en Pentecostés y su testimonio en el público. O sea, no dice, pues, empezaron a bajarse y mover entre el público. No, y creo que es importante mencionar eso porque no hay esa división entre lo santo y bueno, lo sagrado y el secular, ¿no? Otra cosa, el papel de la iglesia, ¿qué nos toca a nosotros hacer? ¿Es crear momentos como Pentecostés o realmente estar siendo agentes de esa transformación? Siempre queremos hacer eso, ¿no? Y lo hablamos, pero ¿qué significa eso realmente? Ese quiere decir que tenemos que estar en las plazas públicas y ser la iglesia, llevar ese mismo poder de Dios, esa misma presencia de Dios. Ahora, quiere decir que no estamos tratando, hacer que nuestra iglesia sea más grande. Y yo creo que para muchos líderes en la iglesia han enfocado mucho en crear o construir sus ministerios.
cuando en realidad necesitamos estar construyendo el reino de Dios. Hay una línea fina ahí, y creo que para muchos de nosotros estamos tratando de ser protagonistas en vez de realmente servir y sacrificarnos por el reino de Dios. Yo recibí como al inicio del año, como siempre buscamos, como Señor, ¿qué es lo que tú quieres que nosotros hagan? ¿No? Y eso es la palabra que hemos recibido. Viene de Jeremías 1:9, dice, luego extendió el Señor la mano y tocándome la boca y me dijo, he puesto en tu boca mis palabras. Mira, hoy te doy autoridad sobre naciones y reinos para arrancar y derribar, para destruir y demoler, para construir y plantar. Entonces realmente no podemos construir y plantar reino de Dios sin derribar, sin demoler, sin hacer esa parte de destruir lo que no funciona. Y siento que este año para las iglesias en México es como realmente, Señor, examine nuestro corazón, examine cómo nosotros hacemos la iglesia y todo lo que no sirve, todo son ideas nuestras y todo no es permanente y eternar. Ayúdenos, Señor, para arrancar todo, para poder abrazar y plantar algo que va a perdurar. Entonces, uno es como esa búsqueda de señales y milagros. Y sí, está padre, es como quien no le gusta como cosas milagrosas, ¿no? Pero no es perseguir esas cosas. He experimentado como polvo de oro en mis manos, aceite saliendo de mis manos, pero 1000 veces prefiero una mujer que encuentre su identidad, que sepa su voz y viva su diseño original. 1000 veces prefiero eso, ¿no? Entonces, voy por eso. ¿Qué es lo que yo pueda hacer para aportar, para poder capacitar a las mujeres de su diseño original, de su identidad, de su valor, de su voz? Yo prefiero eso, más que la búsqueda de señales y milagros. Creo que señales y milagros vienen como efectos, como consecuencias de la presencia, pero no es el fruto del Espíritu Santo, ¿no? Sí, y yo, agregando eso, y regresando al tema del rol y papel de la iglesia, creo que para muchos, cuando Janice habla de los prodigios y los milagros, es como un efecto secundario, ¿no? De lo que pasa después de un avivamiento, pero realmente son las vidas transformadas. Y las vidas transformadas viene de una cultura, bueno, la base de eso es una cultura diferente. Entonces, es una cultura del reino de Dios. ¿Y quiénes son los que crean esa cultura? Cuando ves afuera o ves las noticias o lo que está, que la gente está escuchando, ¿cuál es la cultura popular, por decir, ¿no? Que la gente cree? ¿Y cuáles son sus valores? Hay que preguntar, ok, ¿quién está creando esos valores? ¿Quién define esos valores? ¿Y tiene la iglesia una voz en eso? ¿Por qué no la iglesia sea más, que levante su voz más alto con respeto a lo que es? No es juzgar ni dar juicio hacia la cultura, pero más bien es crear cultura. Y creo que hay una diferencia. Y creo que nos equivoquemos mucho, porque hemos pasado muchos años criticando y tratando a separarnos de la cultura en vez de tratar a crear cultura que es diferente y que refleja el corazón de Dios. Una invitación. Sí, es invitación. En vez de criticar, es más bien una invitación a. Entonces, para lograr un avivamiento dentro de la iglesia, más bien voy a tomar dentro de las comunidades, porque creo que la iglesia somos el cuerpo. Okay. Dentro de las comunidades, necesitamos destruir y construir. Eso es lo que entendí, ¿cierto? Sí, justo. Mirar no diferente. puede. Y obviamente empieza con un corazón, como Nehemías que construyó el muro, él pues tuvo que tener el corazón correcto. Y él tomó la carga de Israel como si fuera él, si fuera no como su pecado, ir arrepentido y todo. Entonces no es que
yo sé mejor y por eso yo voy a destruir y voy a construir, pero no, yo soy participante de ese duelo del pecado ante Dios. Entonces, primera postura es arrepentimiento. Primera postura es yo me pongo en el lugar. No estoy ajeno de, pero yo soy dentro de ese pecado, Señor. Entonces, yo me pongo en el lugar y yo te pido perdón. Y tener un corazón quebrantado constantemente. Y una de las oraciones que siempre hago, porque mi trabajo es trabajar con temas de trauma y muchísimo trauma y abuso. Y después de tantos años de escuchar esas historias, es muy natural que mi cuerpo genere a un nivel de desconexión, a un nivel de entumecimiento, ¿no? Que ya no afecte tanto. No quiero llegar a ese punto. Yo quiero, como si fuera la primera vez escuchando esas historias, yo quiero sentir mi corazón quebrantado. Y es esto, tener un corazón quebrantado, no constante. Nunca sentirse que, ya me lo sé, ¿no? Por las experiencias. No, como si fuera por la primera vez trabajándolo, Señor, yo voy a depender. Hoy, este año, mi meta personal es ser un dependiente de Dios, más. Y Dios me está enseñando en formas muy raras. Como voy al banco y hacer un trámite sencillo y no funciona. Voy a la súper y quiero comprar unas cosas, no funciona. Si no lo oro, no lo pongo en manos de Dios, no funciona. Y yo he vivido esa época antes, ¿no? Y he tenido muchos ataques diferentes. Y yo digo al Señor, otra persona que quiere ir a un lugar y hacer una cosa lo hace y regresa a la casa. No hay problema. Otra persona que quiera ser médico, puedes estudiar y ser un médico. Yo no puedo hacer nada sin ti, ni puedo respirar sin ti. Entonces, es como esa dependencia como si fuera la primera vez. Ajá. No, me encanta. Me encanta esto que están diciendo porque va muy relacionado con esta pregunta. Por años la iglesia en México ha orado por avivamiento, ha orado por una visitación supernatural, perdón, lo dije en inglés, sobrenatural de Dios. Vaya, por una iglesia enloquecida por Jesús, enloquecida por su presencia, por un mover increíble, pero creo que estamos atravesando ese momento, estamos en ese lugar de la visitación, el avivamiento, y no es como que se vaya a ir, pero ahora que lo estamos, de pronto hay muchas iglesias que están como, o sea, es que sí quiero, pero me da miedo, es que no entiendo, es que, ¿qué le pueden decir a estas personas que están, que ya se dieron cuenta que necesitamos sanidad interior dentro de la iglesia y en lo personal, que necesitamos romper con esta cultura de la crítica hacia lo que es diferente dentro de un lenguaje cristocéntrico, por llamarlo de alguna manera, que tenemos que pedir perdón, que realmente tenemos que pedir perdón, asumiendo estas cargas como propias para interceder por este país? ¿Qué le dicen a esas personas que de pronto están ahí atoradas, pero que tienen esta hambre de la presencia y hambre de romper sus propios paradigmas? Sí, justo como abrazar, sí, justo es la pregunta de qué es lo que necesito que despedir, ¿no? Para poder abrazar algo. Creo que una de las cosas es como esa falsa identidad y una, pues como falso orgullo, ¿no? Como justo ese concepto de ya me lo sé, soy un pastor y qué sé y yo tengo todas las respuestas para todos, ¿no? Ese concepto hay que decir adiós. Y también como que un pastor no puede equivocar, un pastor no puede sentir debilidad, un pastor no puede experimentar dudas, como todo esto, la falsa muestra de perfección, ¿no? Cuando despide todo eso, pues, no, es como es el camino sobrenatural, no sabemos todo. Dios puede mover en la forma que Él quiera y es totalmente normal que no vamos a tener toda la respuesta y solo sabemos qué siguiente paso necesitamos que tomar, ¿no? Y es importante que
a veces como esa partida del agua no como mar rojo, se divide primero, ve la tierra seca y puede caminar, pero a veces es como de Río Jordán, ¿no? Al momento que tú pones tu pie y tomas ese riesgo, es cuando se abre el camino. Entonces, es el camino de fe. No vamos a saber todo y está bien. Y está bien tener esa vulnerabilidad de decir, pues vamos a caminar juntos, aunque no sé todo, ¿no? Creo que abrazar esos valores y despedir esos falsos valores puede ayudarles como, ok, vamos a caminar juntos. Sí, yo creo que una de las cosas, la comparación mata la unidad. Y entonces yo creo que como líderes y los que realmente están pidiendo así el príncipe de ver algo y quererlo, el enemigo viene para así susurrar así mensajes de comparación. Y lo que Dios quiere es unidad. Uh-huh. Y entonces cuando el Señor ve unidad, Él quiere derramar su espíritu. Cuando ve pues una iglesia, una casa dividida, no es atraído ¿no? a esa situación. Entonces, creo que sí, lo que se requiere, que vemos en los diferentes momentos donde hay un mover un mover grande de Dios en la Biblia y en toda la historia, vemos una iglesia más unida. Y yo creo que es trabajar por la unidad. Ahora, otra cosa, y una cosa que puede ayudar en eso, es regresando a Jeremías, es pedir por el bienestar y la paz y la prosperidad de la ciudad. Viene en Jeremías 29. Bueno, todos reconocemos, pues yo sé los planes que tengo para usted, dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Pues conocemos eso, pero viene en un contexto donde son exiliados ahí en Babilonia, ¿no? En ese momento. Y hay que preguntarnos cuál es nuestra Babilonia. Pues para nosotros, nuestra Babilonia es la Ciudad de México. Nuestra Babilonia es, no sé, Monterrey, puede ser en cualquier otro lugar. Nuestra Babilonia es, pues, el tema de la trata de personas. Y cómo podemos orar y pedir a Dios, porque viene adelante en el contexto, el Señor dice, dice aquí, dice, edifiquen casas. Bueno, eso es lo que dice el Señor. Edifiquen casas, hagan planes para quedarse, planten huertos y coman fruto, cásense y tengan hijos, ¿no? Multiplíquense, no disminuyan y trabajen por la paz y prosperidad de la ciudad donde los envié al destierro, ¿no? Entonces, aquí es, creo que por muchos años hemos tenido de la mentalidad de que, pues aquí, esta ciudad, nuestra Babilonia, pues vamos a partirnos de aquí y un día vamos al cielo. Entonces, aquí no voy a hacer nada acá, ¿no? Y nada más me preparo por la eternidad, ¿no? Entonces, ese es el mensaje, ¿no? Y aquí se va a hacer todo destruido. ¿Qué tal si empezamos a pedir por y trabajar por la paz y prosperidad de nuestras Babilonias? A multiplicarnos, a edificar casas, hacer todo esto, lo que viene ahí, para el bien de nuestras ciudades y bendecir a nuestras ciudades.
para que nuestras ciudades ve a la comunidad o el pueblo de Dios y dice, wow, son increíbles ustedes. Están haciendo algo para el beneficio de nosotros, para todos. Y ese es nuestro testimonio. O sea, la gente van a ser atraídos al mensaje, al evangelio, por las evidencias. Y las evidencias no simplemente son los milagros y los prodigios y todo eso. Las evidencias es cuando traemos o llevamos y producimos paz y prosperidad en nuestras ciudades. Esto está tremendo. Yo, mientras lo estoy escuchando, también mi ardilla está... Y me encanta porque creo que justo este corazón que ustedes están escuchando, amigos, de Janice y Benny, ha brotado a movilizaciones tremendas en Vereda y en otros lugares, que ha sido realmente impresionante. Y creo que algo que a mí me impresiona con respecto a esto que nos dice Benny y Janice, es justo este mover en su lucha personal, llamado por Dios contra la trata de personas. Estamos ya súper en tiempo, pero me gustaría si pudieran solo rápidamente contarnos un poco acerca del Pozo de Vida y cómo podemos apoyar a esta, si estamos movilizados a construir y a mover en nuestra Babilonia, ¿cómo podemos apoyar en Pozo de Vida a nuestros amigos de la Alianza? Okay. Bueno. La versión rápida. Sí, la versión rápida. No sé cómo hacerlo rápidamente. Bueno, le voy a explicar. El año pasado lancemos una campaña que se llama Nadie Nace Macho. Lo pueden checar en el pozodevida.org.mx, diagonal Nadie Nace Macho. Y es una campaña hablando, pues, del machismo. Y, pues, entendemos que la trata de personas viene de una violencia de género y también, pues, viene entonces de una desigualdad de género. ¿Y dónde viene eso? Viene de una cultura de machismo. Y entonces, si entendemos eso y los fundamentos de la trata de personas viene de una cultura, un pensar, eso es, y tenemos que hablar de eso. Tenemos que hablar de eso. Entonces, tuvo mucho éxito la campaña. Más de 20 millones de personas vieron y participó Facebook, participó Aeroméxico, CNDH, etcétera, etcétera, ¿no? Y tener esa plataforma, esa campaña para poder tener otros, pues, agentes, otros que se involucran en eso, que no es la iglesia en sí, pero sí realmente están comunicando o participando en una cultura de reino, ¿no? Decimos, nadie nace macho, pero ¿cómo nacimos? ¿No? ¿Cómo nacimos? Y cuáles son las cosas, los machismos y los micromachismos que existen hasta en nuestros hogares, que influye en nuestro comportamiento en la sociedad, que contribuye a una violencia, ¿no? en la cultura. Ahora queremos deshacer eso y crear algo que ya tenemos, por ejemplo, tenemos una ramita de Nadie Nace Macho, es Hombres como Jesús, donde estamos hablando con las iglesias y los pastores principales de la iglesia para que ellos sigan construyendo esa cultura en sus iglesias, porque hay mucho machismo también en la iglesia. A raíz de hacer esto, nos da una oportunidad también con la pandemia hacer unos ajustes y ya tenemos una plataforma digital donde antes íbamos a las escuelas para dar unas charlas y hace 2 años alcancemos a más de 40,000 estudiantes. Ya con la plataforma digital, pensamos para este año, antes del fin del ciclo escolar, alcanzar más que el doble de eso. Y lo importante aquí es
está involucrado Google en esto, Facebook en esto, o sea, YouTube en esto. YouTube quiere invitar a sus influencers para ser parte de eso. Eso es crear cultura, hacer cosas, hacer una voz, pero una voz fuerte, una voz que realmente está retando a la cultura, retando, pero con un mensaje del reino de Dios. Y es interesante tener una reunión con el CEO de Google México y así proponer todo eso y que diga que sí. Eso es radical para mí, ¿no? Entonces tenemos en nuestras manos, todos tenemos en nuestras manos ya todo lo que necesitamos para avanzar el reino de Dios. Y la cuestión es cómo voy a aprovechar de lo que tengo. Y porque sí, todos somos portadores de su presencia, todos somos portadores de su reino, del reino de Dios. Y entonces, si quieren, checa nuestro YouTube, canal de YouTube, pueden ver todos los videos, ahí están, pueden compartirlo. Si eres influencer también, quieren sumarse en esto también. Pero el punto es aquí es Dios, para Dios, no, cuando ve este mundo y ve un mundo quebrantado y nos puso aquí, o nos dejó aquí, más bien, por una razón. Y todos tenemos una oportunidad de hacer la diferencia. Va exactamente en línea con quiénes somos, tu identidad en Él. Sí, entonces cualquier problema que nosotros vemos en la ciudad, hay que tomarlo como mi problema. Y Dios me puso a mí para solucionarlo junto con Él. Y tengo ese acceso a lo sobrenatural, sin límite, para poder solucionarlo, tener nuevas estrategias. Entonces, creo que tener una sensibilidad, generar un corazón más sensible es uno, porque si no sentimos la compasión, es como acto sin amor y no queremos eso tampoco. Entonces, los que quieran ayudar, voy a dar paso muy rápido. El pozo de vida.org.mx, entra allí, hay una parte que dice únete. Ahí nosotros damos un montón de sugerencias diferentes en formas que tú puedes ser voluntario, tú puedes participar. Y hay que llenar un formulario y es el primer paso. Uh-huh. Y también como entrar a ver esos videos de enseñanzas en YouTube y aprender de ese tema, porque realmente el tema de la trata es el tema de abuso. Hay abusos en las casas y podemos prevenirlo y podemos hacer esa diferencia. Pues, Ben y Yanis, se nos acabó el tiempo, de hecho ya me comí un poquito de más. Somos muy agradecidos, realmente los honramos muchísimo, no solo porque nos hayan prestado estos minutos para escuchar un poco, porque en realidad creo que tienen muchísimo que aportar para nosotros, pero escuchar un poco de lo que traen, de lo que Dios ha estado haciendo en sus vidas, de lo que ustedes están desatando en este país. Honramos muchísimo que, justo como le decía al principio, que hayan dejado todo para venir a esta nación, que algo está pasando, algo está sucediendo en el ambiente espiritual, viene una explosión tremenda que ya está aquí, pero todavía no termina de retumbar, ¿no? Apenas están incendiando los gases. Y pues nada, muchas gracias y pueden seguirlos. Voy a repetir, la página es www.elpozodevida.org.mx. Ahí puedes conocer todos los programas y proyectos que tiene Pozo de Vida, que son 9. Puedes seguir en sus redes sociales, que es El Pozo de Vida en Facebook y Pozo de Vida en Instagram y creo que también en Twitter,
para que sigas un poco de lo que está ahí. Y si quieres escuchar alguna prédica o alguna charla de Benny y de Janice, también puedes darte una vuelta en Open Room, que hemos tenido a Benny ahí, Open Room MX en Facebook. También lo puedes escuchar en los canales de Facebook y Spotify de Vereda México, vereda.mx. También en YouTube puedes encontrarlo y ahí están sus prédicas. Benny, Janice, muchas gracias por estos minutos, fueron increíbles, se los agradecemos muchísimo. Gracias. Muchas gracias. Y nos encantaría tenerlos después, más adelante, con otro Muy tema, bien. otra locura por ahí. Sí, desde Muchas luego. bendiciones. Nos vemos todos, muchas gracias por acompañarlos y te invitamos a que te quedes acá en la Alianza de Avivamiento. Hasta la próxima.